intersecciones con los ejes. Intersecciones con los ejes. ¿Qué serían esos? Bueno, como vimos en el módulo, si queremos la intersección con el eje X, hacemos y igualado a 0 y despejamos X. Ahora, si queremos la intersección con el eje Y, podemos ver que en el eje Y la X vale 0, entonces hacemos X igualado a 0 y vemos si podemos hallar esos valores. Entonces serían las intersecciones con los ejes, serían raíces con el eje X y ordenadas con el eje Y. Y en este caso específicamente nos preguntan por las intersecciones con el eje Y, es decir, las ordenadas al origen. En las funciones polinómicas que les dije que eran desde f1 hasta f5, nos fijamos únicamente en el término independiente. Por ejemplo, en f1 la ordenada al origen es -1. Acá desarrollamos y vemos cuál es la ordenada al origen. Acá vemos que todos van a tener x, entonces la ordenada al origen es 0, ordenada al origen -1 y ordenada al origen 1. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, f2. f2 es x menos 1 al cuadrado más 1. Desarrollamos el cuadrado de ese binomio, cuadrado del primero, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más el 1 que estaba dando vuelta ahí. Nos queda x al cuadrado menos 2x más 2. Intersección con el eje Y, ordenada al origen, 2. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos con f3. No voy a analizar todas, algunas van a quedar a cargo de ustedes. f3 es x por x menos 4. Aplicamos propiedad distributiva, x por x, x al cuadrado, x por menos 4, menos 4x. Vemos que no está presente la ordenada al origen, quiere decir que es el valor 0. Corta el eje Y en 0. Ahora, en el caso de el ejercicio 7, por ejemplo, bueno, ¿cómo escribimos esto de las ordenadas al origen? Sería f2 de 0 igual a 2, en este caso sería f3 de 0 igualado a 0. La ordenada al origen, como lo dije anteriormente, es cuando x toma el valor 0. Intersección con el eje Y. Vamos con f7. f7 de x es x menos 2 sobre x más 1. Hallamos su ordenada al origen, aplicado a 0, 0 menos 2 sobre 0 más 1, menos 2 sobre 1 menos 2. Es la ordenada al origen. Muy bien. También nos piden las raíces o ceros de la función, que es la intersección con el eje X. Si queremos la intersección con el eje X, quien se debe hacer 0 es la función f, que es lo mismo que hablar de y. Es decir, por ejemplo, tomamos f5 raíces. f5 es la función menos x al cubo más 1. Queremos las raíces, quien se hace 0 es y
nos quedaría menos x al cubo más 1 igualado a 0. Despejo la x. Este menos 1 pasa dividiendo, cambia el signo y el cubo pasa como raíz cúbica. Raíz cúbica de 1 es 1, ¿sí? Su ordenada al origen es 1. Vamos, por ejemplo, con F7. F7. Hacemos igualado a 0. Entonces nos queda x menos 2 sobre x más 1 igualado a 0. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Se anula y nos queda que x es igual a, pasa sumando, 2. Intersección con el eje x de la función 7 es 2, o bien podemos decir que la raíz de la función 7 es x igual a 2. Muy bien. Ahora, nos piden que representemos gráficamente las funciones. Por ejemplo, voy a representar gráficamente la función f2. Para f2 voy a hallar las raíces también. f2 de x, en el ejercicio anterior ya la transformamos y nos quedó esto. Para resolver esto, para hallar las raíces de la función 2, es una cuadrática, necesito la resolvente. Menos b. B es el valor lineal, el coeficiente del término lineal, menos b más menos b al cuadrado, menos 4 por a, es el coeficiente del cuadrático, por c, que es el término independiente, todo sobre 2 por a. ¿Qué nos queda? Menos menos es más. Calculamos lo de dentro de la raíz, discriminante. Eso nos da menos 4. Y sabemos que raíz de menos 4 no existe, por lo tanto sus raíces son complejas. Es decir, no pertenecen a los reales.